Vamos a entrar en la palabra en el capítulo 21, en el versículo, vamos a empezar del versículo 1. En el versículo 1 dice: vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y él respondió, y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que yo te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a mano? Le pregunta David a este sacerdote Ahimelech. Le dice: ¿qué tienes a mano? Y luego David le dice: dame 5 panes o lo que tengas. Le dice: dame 5 panes o lo que tengas. 5 panes o lo que tengas. Déjame, te doy un poquito de trasfondo de lo que está sucediendo aquí. David, si tú te acuerdas, en la palabra David fue un hombre, la Biblia lo llama que un hombre conforme al corazón de Dios. Este chavo, desde chavito, era trabajador, buscaba hacer la voluntad de Dios y de sus padres. Era hijo de Isaí. No me acuerdo cuántos hijos tenía Isaí, pero Dios había establecido un rey. Bueno, la gente pidió un rey, y el rey de Israel se llamaba Saúl. Y Saúl desobedeció. Dios le dijo: ¿quieren rey? Les voy a dar un rey. Ok, manda a Samuel, lo unge como rey. Ok, tú debes de entender que antes, en los tiempos de esos, el gobierno de Dios se establecía. Eran reyes, eran sacerdotes, y había guerreros impresionantes. Había profetas, sacerdotes y reyes. Eso era el tipo de gobierno que existía en ese tiempo, y era el gobierno de Dios. Los sacerdotes se encargaban de ministrar en el templo y hacían todo lo que Dios les decía, y los videntes o los profetas se dedicaban a escuchar de Dios, igual que los sacerdotes. Y los reyes, simple y sencillamente, los reyes consultaban a Dios y hacían como dirigían al pueblo en lo que tenían que hacer. Saúl, un día Dios le dice a Samuel: ve y dile a Saúl que acabe con Amalek. Amalek era un rey, y este rey, la Biblia cuando habla, cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, la Biblia habla de Amalek, que este era un rey sin corazón, era un tipo sin corazón. La Biblia dice que los mataba, los buscaba por la retaguardia y buscaba a los más débiles. Cuando iban en su caminar, en su proceso para llegar a la tierra prometida, iba sobre los más débiles y los mataba. Y un día le da una orden Dios a Samuel: dile que vaya y mate a Amalek, porque es enemigo, y dile que mate a todos, a los niños, a las mujeres, a todos. Tú dirás: bueno, ¿por qué Dios dice que mate a todos, niños, mujeres, todo? ¿Sabes que Amalek en realidad representa el gobierno del mundo, representa nuestra carne? Mátalo. Dios, así como este tipo no tenía misericordia del pueblo de Israel, del llamado pueblo de Israel, Dios quería que Saúl no tuviera misericordia de él, pero él perdonó al ganado, perdonó, y no hizo como debió haber hecho, haber aniquilado a todo. Pero él dijo: vamos a perdonar estos. Total, esa no era la orden. Dios se enoja y dice: ¿sabes qué, Samuel? Dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dice: no lo llores más, yo lo he desechado. Ya no lo llores, ya déjalo. Dice: ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar? Dice: ve y úngeme, toma tu cuerno y ve, úngeme a un nuevo rey. Y ve a la casa, y fue a la casa de Isaí, y ahí estaban los hijos de Isaí, y le dijo: ve y yo te voy a decir cuál es, y tú vas. Y empieza el desfile, llega a la casa y le dice: a ver, pásame a un hijo. Y pasa el hijo bien
fornidote, y dijo Samuel, bueno, le echo el cuerno a este, y Dios le dice, no, ese no es. Y empieza el desfile, y luego empieza otro, a ver, o el otro que hacía la manita así, se ponía así, X, ese tampoco es. Y pasaron todos los hijos de Isaí, y ninguno era. Entonces Samuel se saca de onda y dice, bueno, ¿tienes alguien más? Dice, oh sí, tengo uno que anda allá, dice, anda con las ovejas. Pues tráemelo porque no me voy a ir hasta que. Y cuando dice la Biblia que cuando David entra, David era un muchacho, no sé, de algunos 13, 14 años, algo así. Dice que cuando entra el Señor le dice, este es. Y agarra el cuerno, se lo vacía. Y desde entonces dice que vino un espíritu sobre David. Y David en realidad en ese momento había sido ungido como rey de Israel, pero no era rey todavía, no era coronado como rey. Pero desde ese momento Dios ya había, y luego sucede algo, paralelamente sucede algo, que desde ese momento un espíritu malo vino sobre Saúl. Y Saúl sabía que ya no era el rey, que ya había alguien que le procedía. Bueno, en eso estamos viendo que le dice, empieza Saúl a agredir, sabía que David ya era rey y lo empieza a perseguir, lo busca y busca razones para aniquilarlo. Y sucede aquí lo que pasa aquí en este versículo, le dice, empieza a huir David, empieza a correr sobre otros terrenos, se va a otro pueblo y va y llega a donde está este sacerdote que se llama Ahimelech. En el 3 le dice, ahora pues, ¿qué tienes en tu mano? Dice, dame 5 panes o lo que tengas. Yo aquí tengo 5 panes. Si alguien quiere pan, iré. 5 panes o lo que tenga. En aquel entonces los panes eran los panes de la proposición, los panes de la presencia, y eran 12 panes que tenían que estar en el lugar, ahí donde estaba el arca del pacto, y se cambiaban cada 7 días. Estos panes eran 12, representaban las 12 tribus de Israel, pero él le pide 5 panes. Parece que algo tenía David interesante. ¿Se acuerdan cuando fue a matar a Goliat, que recogió 5 piedras? Y aquí le pide 5 panes. ¿Se acuerdan de los 5 panes que le llevó el muchacho a Jesús y 3 peces? Hay algo interesante con el número 5, ¿verdad? Parece que tenía una obsesión, le dijo, dame 5 panes. El número 5 es el número de la gracia. El número 5, cuando la Biblia habla, yo les recomiendo cuando ustedes lean la Biblia, los números tienen algo muy, muy padre. Cuando tú empiezas a ver cómo Dios usa la numerología en su palabra, le dice, dame 5 panes o lo que tengas. Dice, el sacerdote respondió a David, le dijo, no tengo pan común a la mano. Dice, tengo pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Había una ley que, primero, el pan solamente lo comían los sacerdotes. El pan viejo, entre comillas, venía de la presencia de Dios y solamente duraba 7 días. Después de eso ellos se lo tenían que comer, y se lo tenían que comer en el templo. Entonces llega David, los reyes, ellos no eran calificados para hacer el servicio en el templo, pero llega David y le pide pan porque está hambriento y trae el pan. A mí me encanta esta parte de la Biblia. Este versículo es un poco controversial porque, gracias, es un poco controversial porque hay personas que dicen más adelante, Saúl mata a muchos, a los sacerdotes, y muchos dicen que fue por culpa de David, porque David no debió haber comido los panes, porque él estaba prohibido y todavía era ungido, pero todavía no era rey.
Y es un poco controversial cuando estudias un poquito el versículo, pero Jesús habla de este hecho en el Nuevo Testamento cuando sus discípulos van y tienen hambre y empiezan a recoger espigas, y luego llegan los fariseos y le dicen, y luego era el día de reposo y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos comen espigas? Que le digo, ¿que no se acuerdan ustedes de aquella vez que David va y come del pan de la propiciación? Y dice, yo soy el Dios del sábado, yo soy el Dios de los panes, yo soy el pan de vida. Y Jesús está introduciéndose como el pan de vida. Bueno, le dice, lo que tengas. Dice, no tengo pan común. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es nuestro pan. La palabra de Dios es nuestro pan y su palabra no es común. No son libros de literatura, no son historias que sucedieron nomás porque sucedieron. Su palabra es verdad. Desde antes de la fundación del mundo, su palabra era Jesús y su identidad, su esencia no es común. Por eso es que Dios dice, por eso es que el pan significaba una relación. Su pan no es común. Hay una gran diferencia cuando tú lees la palabra y cuando lees historias. Por muy bonitas que estén las historias, por muy buena que sea la literatura, tú te vas a dar cuenta que nunca puede compararse a la palabra de nuestro Dios. Nunca puede compararse. Sus promesas, su gracia, todo reside allí en su palabra. Tu espíritu necesita su palabra. Le dice, no tengo pan común a la mano, solamente pan sagrado. Su palabra es sagrada. Este libro no es un libro cualquiera. Este libro es un libro con un propósito impresionante, que si tú lo comes vas a tener vida. Que si tú lo crees vas a vivir conforme a lo que aquí te dice. Nuestro cuerpo natural necesita comida, necesita pan. Nuestro ser interior necesita su palabra. Su palabra es el único sustento de nuestro ser espiritual. El pan de vida, su palabra nutre como nada ni nadie nuestro ser espiritual. No hay nada que se compare a su palabra. No hay nada. No hay absolutamente nada. Pan sagrado. Pero le dijo, lo comes y acaso se han guardado tú y tus mujeres. No quiero entrar en detalles aquí, pero en otras palabras, no habían tenido relaciones sexuales sus guerreros. Se dice que iba solo, que David iba solo. Nomás que cuando yo leo acá en el Nuevo Testamento, Jesús dice que no, dice, le dio pan a él y a los suyos. Y es esa parte que ahí no logré yo todavía saber si iba solo. Muchos dicen no, era completamente solo, pero Jesús dice acá en el Nuevo Testamento, en la historia, que no, que le dio a él y a los suyos. Yo creo que le creo más a Jesús. Dice pan sagrado. Es lo único que necesitamos. Lo único que necesitamos es estar dispuestos, saber que su pan está ahí para nosotros. Y David le respondió al sacerdote, le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es prófano. Mira, a mí me encanta el paralelo que tiene esta historia con nuestro andar en el Señor. Es un paralelo impresionante. Tú lo lees. Yo tengo meses literalmente comiendo esta parte y cada vez que la leo dice, aunque el viaje es prófano. ¿Sabes qué? Tú y yo, queramos o no, estamos en un viaje prófano. Vamos de pasada. No es fácil pasar por el mundo. No es fácil pasar por aquí, por esta vida. No es fácil. Estamos, quieras o no, estás en una guerra cruda.
El enemigo sin misericordia trata de acabar con tu vida, acabar con tu destino, con los propósitos que Dios tiene para ti. Y aunque no quieras entenderlo, el viaje es crudo y es difícil. Pasar por esta vida desde que nace. El otro día estaba viendo un video de cuando nace el niño. Lo primero que hacen es llorar. Y siempre se ha dicho que porque los niños lloran y lloran cuando llegan al mundo porque pues es el sufrimiento, ¿no? ¿Sabes qué? Todos pasamos por sufrimientos. No es fácil agarrar la vida, empezar a caminar. No es fácil. Todo el mundo pasamos por cosas difíciles, y aunque no quieras, hay alguien que quiere destruirte. Y no solo eso, quiere aniquilarte, raerte de la faz de la tierra. Y el viaje es profano. El viaje es profano, es difícil. En el 6 dice, y el sacerdote le dio el pan sagrado. Qué bueno. Le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. ¿Sabes qué? Ese pan viene de la misma presencia de Dios. Esta palabra viene desde la presencia de Dios. Y tú te puedes imaginar al Dios de la creación, al que creó el universo, las galaxias, el que nadie lo inventó, el que ya era, el que va a ser y el que siempre será. De ahí viene su pan, de su presencia. De ahí viene su palabra, desde ahí viene su palabra. Dice, le dio pan. Dice, así el sacerdote dice, solamente estos panes que son panes de su presencia. Y luego en el versículo 7, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano, acuérdense, como que salió así rápido porque tenía que salir. Dice, no tomé en mi mano ni espada ni mis armas. ¿Se acuerdan de que David tenía una honda? A lo mejor la cargaba, tenía una bolsita por ahí donde traía dos o tres ondas, la de repuesto, la mera buena y alguna otra por ahí. Y luego traía algún huesito por ahí que con que atacaba a los leones. Yo no sé. Dice, mis armas no las traía. Dice, pero le pide. Dice, ¿tienes una lanza o una espada? Dice, porque no tomé. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Y luego le quita, le descubre la espada. Ahí está la espada, David. La espada con la que tú venciste al Goliat. Ahí la tengo. Tengo pan y tengo espada. ¿Sabes que lo único que necesita un guerrero para su jornada es pan y es espada? Yo no sé por qué situación tú puedes estar pasando o qué estás orando o qué estás creyendo al Señor. Lo único que tú necesitas es pan y espada. Y los dos representan la presencia y la palabra de Dios. Los dos representan. Yo no sé por qué circunstancia puedes estar pasando, pero un buen guerrero lo único que necesita es una espada. Una guerrera lo único que necesita es una espada. Y alimentarme de la palabra y pónganme al que me pongan. Es tiempo de que tú puedas ir a la presencia de Dios, no solamente pidiendo el pan para comer, para alimentar tu espíritu, pero también diciendo, ¿qué tienes? ¿Tienes algo más? ¿Tienes
¿Tienes algo más? ¿Puedo luchar yo por mis hijos, por mi familia? ¿Puedo hacer? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es honorable delante de Dios que tú puedas empuñar tu mano y sacar la espada y decir, yo puedo, su palabra me habilita. Tienes que venir a la mesa, pero tienes que tomar la espada. Perdón porque me emociono. El viaje es profano, pero hay una espada. Y lo dice, su victoria ya fue dada. Toca la casualidad que la espada que está ahí es la espada con la que él venció al Goliat. ¿Sabes qué? La Biblia dice que ya de antemano el Señor ya venció por nosotros. Ya de antemano tu victoria está asegurada. Ya de antemano lo único que tú tienes que hacer es luchar, pero ya está ganada. Y me llama la atención que cuando se le da la espada, el otro día mis hijos me decían, papi, ¿por qué David sacó la espada y le cortó la cabeza a Goliat? Si ya estaba muerto, ¿no? Y yo me quedé pensando, es cierto. Dice que agarró y le da y le pega en la frente y dice que cayó como muerto. Pero luego de eso se va a David y dice que le saca la espada al filisteo y dice que le corta la cabeza. Le corta la cabeza. Eso representa aquella profecía que habla en Génesis donde dice, ciertamente la serpiente te herirá en el talón, pero tú le herirás en la cabeza. Por eso David representa el corazón de Dios. Este tipo fue nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Le corta la cabeza. ¿Sabes? Otra de las razones que algunos estudiadores dicen, el cortar la cabeza a un enemigo significaba que tú estabas graduándote de guerrero. Estabas graduándote de guerrero. Necesitabas haber cortado una cabeza y literalmente él va y corta la cabeza. Corta la cabeza de Goliat y se hace ahí la matazón. Ahora sí el pueblo de Israel corre y va. Pero le dice algo así en el 9, le dice, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. La espada estaba detrás del efod, en un velo. El efod era una vestidura, era como un tipo de chaleco que usaban los sacerdotes para ministrar en el lugar, en el templo. Y a mí me llama mucho la atención que esta espada estaba tras el efod. Significa sacerdocio. Si el pan nos alimenta, pero detrás del efod significa que tú tienes una responsabilidad. Tu espada es tu intención de usar la espada. La espada no se mueve sola. La espada puede estar ahí hasta que tú la tomas y hasta que tú la haces. Y cuando tú ves su palabra y empiezas a declarar la palabra de Dios y empiezas a declarar las promesas de Dios, eso es lo que sucede. Tú estás agarrando la espada y así podrá venir el mundo en contra de ti,
Tú tomas la espada y tu palabra, la palabra de Dios va delante de ti y el Señor va cortando, porque esa es su palabra. Mira, yo no me puedo imaginar servir a un Dios derrotado. Dios ya ganó. Lo único que yo tengo que hacer es tomar la palabra, creer sus promesas y hablarlas y echarlas, soltarlas sobre mi vida, sobre mi destino, y declararlas y creerlas. Es lo único que tienes que hacer, pero a veces es lo que menos hacemos. Tenemos que agarrar su palabra, tenemos que creerla, tenemos que declararla. Cada vez que tú dices, todo lo puedo en Cristo, el cielo, el mismo cielo está detrás de toda esa palabra para respaldarla. Si tú dices, mi casa y yo serviremos al Señor, todo el cielo está detrás de esa palabra respaldando esa promesa. Algo tiene su palabra que dice la Biblia, dice, si tú le dices a esa montaña que se eche a la mar, seguramente te va a ser hecho si tú tienes fe. Lo único que tienes que hacer es hablarle a la montaña y decirle, aquí está mi espada, yo te digo montaña X, llámale como quieras, te digo que te eches a la mar en el nombre de Jesús y será hecho. Tienes que hablar. Si hay una enfermedad pasando en tu cuerpo, tú tienes la autoridad de parte de Dios para decir, ¿sabes qué? Por las llagas del Señor he sido sanado, no tengo por qué pasar, en el nombre de Jesús. Y tú tienes que creer la palabra, tienes que ir con la espada. Sí, puedes ir a comer el pan, pero también tienes que tomar la espada. Detrás del efod, el sacerdocio nos llama a ministrar su palabra en nuestras vidas, en nuestra vida práctica y en nuestra vida espiritual. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y le dice, esa detrás, si quieres tomarla, en el versículo 9 dice, si quieres tomarla, tómala. Tenemos que tomar la palabra, mis hermanos. Tenemos que tomar la palabra. ¿Qué pasaría si no hiciéramos, si nos hiciéramos uno con la palabra de Dios? ¿Te has preguntado? La Biblia dice en 1 Corintios 6, dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Le dice, no hay otra. Le dice, no hay otra, dice, porque aquí no hay otra cosa sino esta, tómala. Porque aquí no hay otra sino esta, tómala. Y dijo David, ninguna como ella, dámela, échamela, dámela. No hay ninguna como la propia espada con la que yo maté al gigante. No hay otra, no hay ninguna como su espada, ninguna como ella. Fíjate lo que dice Isaías 55, 10, 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así de real, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, no regresará nomás así porque sí, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Su palabra, cada vez que tú hablas su palabra, algo sucede. El cielo va detrás de esa palabra, el cielo va detrás de esa, su esencia va detrás de esa palabra y no regresa vacía. Me acuerdo del versículo que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo recogerás. Y algunos dicen, ¿sabes? Pero tiene algo de sentido. El pan, la palabra, la echas sobre las aguas y a su tiempo la vas a... Hay promesas que solamente las vamos a adquirir cuando nosotros empujamos, agarramos la espada y comemos el pan. Hay solamente promesas que las vamos a lograr peleando, hasta que Dios cumpla sus promesas. Dámela, dame la espada, dámela, yo la quiero. Ya me estoy pasando, ¿verdad? De ahí se va a Adulam. Tengo 5 minutos más. De ahí él se va a Adulam.
ahí en el versículo dice en el 10, dice, levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjate, ellos ya reconocían que era el rey. Dice, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles, pero David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, porque lo reconocieron. Y acuérdense que estaban rodeados de enemigos por el norte, por el sur, por el este, pueblo de Israel, y él estaba huyendo. Dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Llevaba una espada, había comido pan, pero se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí, veis, este hombre es demente, está loco. ¿Por qué no lo habéis traído a mí? Dice, ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese loco delante de mí? Y luego dice el 22, y yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y en el 2 me encanta, y se juntaron con él todos los afligidos y todos el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Y dice, y tuvo consigo como 400 hombres, 400 endeudados, que no daban un cacahuate por ellos, se le unieron a David. No dice que él los buscó, se fue a la cueva de Adulam, y ahí, miren, Adulam hace una referencia, la Biblia lo considera como un lugar de refrigerio, de aflicciones, de tranquilidad. Es el tiempo en el que reacciona así, dices, estoy en un Adulam aquí en mi vida, necesito refrescarme, necesito ver, Señor, proceso, ¿qué es esto? Entras en una cueva y empiezas a ver, Señor, asimilar lo que Dios te ha dado, y se te unen los endeudados. Dice que se le unieron los endeudados, los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban amargura de espíritu. Lo que me llama mucho la atención es que cuando la Biblia habla de los valientes de David, estos tipos sí eran valientes. Hay un versículo que dice que un cuate a pura espada en una noche se echó muchos solo. Estos tipos, yo no sé si eran los mismos, pero David los convirtió en unos guerreros. Impresionante. Dicen en inglés, Google, búscalo allí, dile quiénes eran los valientes de David. Te vas a dar cuenta de que estos hombres eran fieros. Uno dice que toda la noche mató a alguien, dice que se le quedó pegada la espada a su mano y ya no se la podían quitar de lo grueso que era. Estos endeudados se convirtieron en unos guerreros impresionantes, y eso me habla del ministerio de Jesús. Jesús vino a hacerse hombre, a hacerse como el que dice, a bajarse a nuestro nivel y entrar y rescatarnos y convertirnos en nuevas criaturas para su gloria. Impresionante, impresionante. De ahí se mueve a la tierra de Judá. La tierra de Judá significa alabanza, significa agradezco a Dios o reconozco. De ahí sucede lo impresionante. Empieza a pelear, empieza a hacer, y hasta que se convierte en rey. Yo no sé cuáles son las cosas por la que tú puedes estar creyéndole a Dios, por las necesidades que tenga o los planes que tú tengas. Solo tienes que creer que Dios te dio un espíritu de guerrero, y que lo único que tú necesitas es entrar en su presencia y recibir el pan de vida y tomarlo y declarar sus promesas y ir avante. Y yo te voy a asegurar, porque su palabra nunca falla,
Su palabra no vuelve vacía. Yo te puedo asegurar que vas a ver la victoria, vas a ver lo que Dios va a hacer en medio de ti. Pan y espada. Los panes en el lugar santísimo, la espada escondida bajo las vestiduras sacerdotales del efod. Los panes, su provisión; la espada, su palabra y su llamado. Los panes se comen, la espada se usa. Los panes para nutrir, la espada para pelear. El pan para vivir, la espada para matar. El pan suave y deleitoso y la espada tenaz y peligrosa. El pan y la energía es la energía y el sustento. La espada es la herramienta y la estrategia. El pan será diario y la espada también. El pan nos acerca a la comunión y la espada nos asegura volver al lugar de la comunión. El pan da vida y la espada aniquila. El pan nos dará fuerza para la pelea. La espada nos asegura la victoria en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie. En Adulam se come pan y en Judá se pelea. En Adulam se compadece, pero en Judá se acciona. En Adulam se adiestra y en Judá se pone por obra. En Adulam hay refugio y reposo y en Judá hay que actuar y hay que pelear. En Adulam recibo compasión, Judá me invita a ser valiente. En Adulam necesitas compañía y en Judá necesitas guerreros. Denme una espada. Adulam es la ternura, Judá es la osadía. Mi Adulam engendra mis convicciones, mi Judá las pone por obra. Puedes levantarte y decirle al enemigo: mis convicciones no están a la venta al mejor postor. No estamos para negociar con el enemigo, estamos para ser más como Jesús. Estamos para reflejar su amor, su misericordia y su gracia. Démosle de comer a nuestra fe para que nuestras dudas se mueran de hambre. Su palabra nutre nuestra identidad en Cristo y nos hace guerreros para su reino. Su palabra nunca nos dejará igual, siempre nos cambiará, nos transformará, nos transportará a un lugar de víctimas a un lugar de victoria, de estar abajo a estar encima, de heridos a sanos, de rechazo a aceptación, de odio al amor. Lo que un guerrero necesita para pelear es pan y es espada. El alma de un guerrero sabe nutrirse y se deja adiestrar por su superior. No necesita más. Denme pan, denme una espada. Mi corazón necesita pelear. Pelear por mi persona, pelear por mi familia, pelear por mi iglesia. Dame pan. Necesito pelear por mi nación, por los míos, por los que Dios me dio, por los que me pertenecen. Dadme pan e iré a pelear. Dadme pan, dadme una batalla. Mi corazón es guerrero. Él adiestra mis manos para la batalla. Su palabra va delante de mí. Su palabra hace su victoria patente por donde voy. Su palabra trae el cielo a la tierra. ¿Eres guerrero? ¿Eres guerrera? Cierra tus ojos, pasa para acá. Pasa para acá, pasa para enfrente. Siéntate a la mesa del pan. Su pan es abundante, su pan nunca se termina, es suficiente y es satisfactorio. Cierra tus ojos, bebe de su pan, come su pan, toma la espada. Me levanto para pelear, Señor. Me levanto para pelear. Tomo cuánto necesitamos, Señor, tu pan en nuestras vidas. Hacemos un compromiso de llenarnos de tu pan, de tomar la espada, de empuñarla.
en el nombre de Jesús. Yo quiero que pienses en los planes que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, y creas en el nombre de Jesús que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero. No importa qué tan lejos puedas estar, no importa, ven a su mesa. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Y dice: ¿quieres comer pan? Ven a su mesa y come pan. Hay abundancia, hay relación. Este niño trajo 5 panes y 3 peces y los puso en las manos de Jesús. Y dice que se levantaron 12 canastas. El número 12 representa gobierno de Dios. Una vez que nosotros comemos el pan y que Dios lo multiplica en nosotros, establecemos el gobierno de Dios por donde quiera que estamos. No importa qué tan difícil se vea la situación, no importa qué tan difícil sea la enfermedad o lo desahuciado o el pronóstico que te hayan dicho, no importa. Dios es un Dios de imposibles, esa es su especialidad. Pero tenemos que pelear y tenemos que creer su palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven a su mesa a compartir el pan. Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Su pan es la puerta de la gracia para alimentar a 1000 personas, y sobra, es más que suficiente. Jesús fue el pan que el Padre partió por nosotros. Comamos su pan, comamos su palabra. Cada vez que el enemigo venga y te diga no hay futuro, no hay, dile: no. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, yo estoy sentado en lugares celestiales. Cada vez que el enemigo venga a tirarte una mentira, recuérdale quién eres. Eres el hijo, eres un hijo de Dios, un hijo amado, en el cual el Padre tiene complacencia. En su pan, en su casa hay pan abundante. Abre su palabra cada día y come y bebe con el Señor. Él está a la puerta y llama, y llama, y llama, y llama. Porque quiere compartir contigo, quiere compartir con nosotros. Gracias, Señor.